Aleluya. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Les quiero invitar que abran su Biblia ahí en el libro de Proverbios capítulo 27 y vamos a ver un versículo. Vamos a continuar con esta enseñanza. Yo creo que podemos aprender todavía muchas cosas. Honestamente les digo que este día voy a tratar algunas cosas que para mí es difícil tratarlas porque yo no puedo dar marcha atrás, no puedo cambiar el tiempo, no puedo regresar el tiempo. Hemos cometido algunos errores que ciertamente nosotros, algunos, yo personalmente ignoraba algunas cosas, Dios lo sabe, no me quiero escudar en eso, pero son cosas que definitivo para los que están iniciando y van a iniciar esta carrera, definitivo es necesario que aprendan y sepan lo que van a hacer, porque tiene que estar bien claro en su mente, en su corazón. Nosotros carecemos de información, sobre todo en los medios que vivíamos. Yo no entendía, y aún así, después que vine al Evangelio, todavía mucho tiempo duré para poder entender, y ahora que miré estas partes dije, wow, mira nada más lo que Dios tiene, amén. Pero en sí, dice la Escritura, ciertamente es algo que a lo mejor usted ya lo miró, pero precisamente vamos a hablar de algunas cosas que conciernen libro de Proverbios capítulo 27, si les dije, ¿verdad? Y vamos a leer el verso 7, y precisamente esta es una Proverbios 27, 7. Para dar inicio, pero vamos a continuar con el mismo tema, el matrimonio fundado en el orden de Dios, amén. Parte 2, esto es algo que definitivo es una necesidad. Ciertamente, les quiero decir, muchas veces nosotros no alcanzamos a visualizar y a profundizar estas cosas que Dios enseña, pero es una necesidad aprenderlas, amén. Los jóvenes que todavía uno no se comprometen en el matrimonio, pues va a ser algo que es un beneficio. Cuando ellos lleguen van a tener que, antes de casarse, aprender todo esto, amén. Dice así, y vamos a hacer una oración. Dice: el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce, amén. Una vez más, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce, amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, poderoso Dios, por cada bendición, poderoso Jesús, que tienes a favor de tu pueblo, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Dios. Pido tu gracia, Señor, este día, de tu bendición, poderoso Jesús, que tú seas, Padre amado, el que unjas mi mente y mi corazón, mis labios, Señor Jesús, y que permitas, Señor, que yo pueda hablar esa palabra, Señor Jesús, y poder transmitir, Padre amado, aquellos que van a aprender, Señor Jesús, Padre bendito, que tú, Padre bendito, tienes un fundamento inmovible, Señor Jesús, un fundamento donde tú, Señor Jesús, nos quieres fundar a todos los seres de la tierra, Señor Jesús, a toda tu creación, Señor Jesús, Padre amado. Esa es la razón por la que estamos en este tiempo viviendo situaciones críticas en muchas áreas de la vida de muchos seres humanos, Señor Jesús, porque no nos hemos fundado en su totalidad, Señor, en tu palabra, Padre bendito. Unge mis labios, mi mente, mi corazón, y prepara mentes y corazones de aquellos que van a escuchar esta palabra, y que tu nombre sea glorificado, maravilloso Dios. En el nombre precioso de Cristo Jesús pedimos de tu dirección, Padre amado. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Si usted estaba en su casa parado de pie, le invito a que tome su lugar. Ojalá y usted lo haga siempre con esa reverencia. Dios es el que merece esto, amén. Hablando de todo esto, les quiero decir que vamos a darle una pasada, o hablar un resumen de lo que hablamos un poquito atrás, cosas que tal vez ustedes a lo mejor ya las captaron, ya las tienen en su mente y su corazón. Hablando yo con mi esposa, le decía, siempre que se habla de una conferencia matrimonial, de una enseñanza matrimonial,
siempre se habla, regularmente lo hemos escuchado, se habla de la obligación de la mujer y también que la mujer tiene que cuidar al marido, tratarla como un vaso frágil, y todo esto lo hemos ido aprendiendo, y es algo muy favorable para la relación. Pero yo creo que es bueno que también aprendamos que debemos valorar la relación como Dios lo demanda. Amén. Que el fundamento que Dios estableció para la relación está firme todavía, no ha cambiado, es el mismo Dios. No tenemos nosotros sombra de variación en lo que Dios enseñó. Dice la palabra de Dios que todo lo puro, todo lo recto proviene de lo alto del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces este es uno de los puntos. Lo que leímos es que realmente cuando usted como esposo, usted como esposa toma estas cosas con seriedad, realmente nosotros vamos a estar completos con nuestra esposa, con nuestro esposo, porque eso es lo que Dios definitivo tiene en propósito, que seamos uno de verdad. Amén. Que miremos uno por el otro por nuestras necesidades. Es algo que en ocasiones nos cuesta trabajo hablar. Pero volviendo una vez más, una pasada solamente, como principio ya se enseñó que la patente de este propósito maravilloso del matrimonio es de Dios. Ya se enseñó eso. Ojalá y usted ya lo tenga en su mente, en su corazón, que esto ya esté en nosotros. Amén. Que no se le tiene que quitar ni poner a la palabra de Dios, también ya se habló, y usted y yo esperemos que de verdad lo tomemos con esa seriedad. Ni se le tiene que quitar ni se le tiene que poner. Amén. Y luego también se habló que la mujer fue hecha exclusivamente para el hombre. En otras palabras, Dios descartó la relación entre hombre con hombre y mujer con mujer. Eso lo miramos en el libro de Levíticos capítulo 18, verso 22. Si ustedes recuerdan, ahí dice que no te echarás con varón como con mujer, y definitivo dice porque es abominación. Amén. Entonces todo esto ya lo aprendimos, y solamente estoy dando una pasada para llegar al punto de lo que tenemos que hoy en día mirar, que es una necesidad. Amén. También aprendimos que la mujer la hizo exclusivamente Dios para el hombre, y que la relación entre un hombre y una mujer es lo que Dios estableció. Todo eso lo pudimos mirar ya textualmente. También podemos mirar que Dios, pese a que crió todas las cosas y Dios le dio potestad para que se enseñorease a Adán sobre todos los animales, a ningún animal puso como ayuda idónea. Ciertamente lo puso que se señoreara sobre todos los animales, Génesis 1:22, pero ninguno de los animales le dio como ayuda idónea, le hizo exclusivamente una mujer. Amén. Entonces todo esto es bueno que usted y yo lo vayamos mirando. También tenemos que aprender que la relación matrimonial o la patente en la relación que Dios establece, ciertamente tiene un fundamento, y este fundamento es la necesidad de aprenderlo. Todos los que definitivo queramos agradar a Dios, es una necesidad de aprender ese fundamento, es de Dios. En otras palabras, si nosotros no aprendemos qué es lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada a Dios, nosotros vamos a estar en un dilema donde algunas cosas vamos a tener de alguna manera discrepancia en ir llevándolas a cabo. Y le quiero decir que todas estas cosas traen consecuencias cuando nosotros no las vivimos conforme a la voluntad de Dios. Ciertamente el fundamento tiene reglas, pero también tiene promesas. Amén. Y todo esto ya lo alcanzamos a mirar. Ahorita vamos a mirar otras partes de las reglas que tiene. Tiene bendiciones, pero también tiene de alguna manera algunas situaciones que se van a tener que vivir, donde nosotros vamos a tener que, por amor y a Dios y agradar a Dios, vamos a tener que estar sujetos a vivir en ese tiempo de luchas, de situaciones difíciles, agradando a Dios aún. Amén. Entonces todo esto ya lo miramos, y de una manera muy especial podemos mirar que este fundamento tiene un soporte de parte de Dios, lo cual cuando nosotros buscamos a Dios definitivo, nosotros vamos a tener la respuesta correcta. Ya no vamos a tener la variación de que será o no será. No, lo que Dios enseña es lo que es. Amén. En otras palabras, recuerden que leímos el libro
de revelación, ahí en el capítulo 22, que nadie ni le puede poner ni quitar a este asunto. Es una póliza que está completa. El dueño de esta póliza la dejó completa y es para que funcione en su totalidad, que funcione en armonía para el propósito que Dios la hizo. Amén. Entonces todo esto ya lo miramos y todo esto vamos a de alguna manera a mirar que Dios lo estableció con un propósito donde ciertamente tiene un costo y el costo es obediencia. En ocasiones nosotros vamos a tener que sufrir un poquito por la verdad, pero vale la pena mejor sufrir por la verdad que nosotros disfrutar un momento la mentira y sufrir una eternidad. Amén. Entonces todo esto es mejor que nosotros, definitivo, seamos sabios y nosotros podamos de alguna manera estar con el propósito de agradar a Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos están conmigo todavía? Aleluya. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Les quiero decir que al decir que Dios nos hizo una ayuda idónea es porque realmente esa ayuda iba a cubrir las cosas que nosotros necesitamos. Esto implica que nosotros no necesitamos nada de afuera. Por eso leímos esa parte del libro de Proverbios, donde usted y yo vamos a tener la oportunidad de alguna manera mirar que es una necesidad. Lo que usted leyó dice: el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento dice: todo lo amargo le es dulce. Entonces el punto que estamos leyendo es que de alguna manera nosotros podamos mirar que realmente cuando nosotros vivimos en la voluntad de Dios estamos completos. Amén. Y ojalá y usted que esté en el hogar disfrute esto. Realmente es algo que Dios tiene con propósito. Amén. En Dios el ser humano está completo. Nos ha puesto alrededor de nosotros lo que necesitamos. Y aun si usted estuviera sin haberse casado o unido en matrimonio, está completo con Dios. Amén. Después lo vamos a mirar en el libro de Corintios también. El apóstol Pablo lo enseña. Y precisamente Dios puso todo esto a causa, dice, de las fornicaciones. Porque si no hubiera habido fornicaciones, si no hubiera habido todo esto, definitivo Dios ni lo hubiera puesto. Pero precisamente a causa de las fornicaciones, dice la Escritura, que Dios estableció todo esto en un orden exacto, correcto, donde Él nos iba a tener el soporte que nosotros necesitábamos. Amén. Y poner la ayuda que nosotros necesitamos. Amén. Así es que para dar principio, la mujer fue diseñada con una capacidad única en la relación. Así es que estamos completos. Si estamos hablando del matrimonio, la familia, así es que usted vamos a tener que aprender cómo nosotros manejar esto, porque precisamente a raíz de que nosotros no fundamos nuestro matrimonio en el orden de Dios, tenemos familias desordenadas, tenemos familias desunidas, tenemos familias donde incluso miembros de la familia están uno contra el otro. Se levanta uno, incluso el padre contra el hijo. ¿Por qué? Porque no hay el fundamento, ni está tampoco ese aprendizaje que deberíamos de aprender y guardar con celo de Dios. Amén. Porque verdaderamente nosotros, al guardar ese fundamento que Dios puso, nosotros tenemos una garantía de un funcionamiento en un orden de bendición. Gloria a Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos lo podrán comprender y mirar que es un orden donde Dios tiene una bendición? Gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria. No ha cambiado nuestro Dios. El libro de Hebreos nos lo enseña y dice: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Así es que cuando nosotros miramos todo esto, el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que tenemos en este tiempo, y realmente nosotros tenemos esta bendición en promesa fiel. Amén. Es una promesa fiel que si usted y yo nos sometemos, nos sujetamos, tenemos esa bendición. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Todavía están conmigo, ¿verdad? Gloria al Señor. Jesús ha sido definitivo el ejemplo para todos nosotros como seres humanos. Él se humanó y Él se sometió a todas las cosas. Ciertamente Él no se casó, pero les quiero decir que Él dejó el ejemplo y dejó todo establecido. Así es que como seres humanos tenemos la capacidad de nosotros pasar la prueba que sea que tengamos que pasar, pero en la voluntad de Dios. Amén. Miren, si todos los seres humanos, vamos a empezar, si todos los seres humanos tomáramos en cuenta lo que Dios enseña, con seguridad les aseguro que no estaríamos en la condición que estamos en el mundo. El mundo, precisamente por este desorden y desatención de aprender de Dios, estamos viviendo una etapa y una época donde definitivo
el ser humano se ha definitivo volteado contra la voluntad de Dios y caminamos en sí. De ahí le voy a decir que el ser humano fue capacitado y fue dotado de un entendimiento superior a todos los animales, pero definitivo muchos de los seres humanos hoy en día vivimos peor que los animales. Amén. Les quiero decir con todo respeto, pero nosotros por no atender las cosas de Dios, nosotros, así dice la palabra de Dios, que el hombre animal dice no percibe las cosas espirituales, y precisamente eso es lo que pasa con nosotros. Estamos en un estado donde definitivo la opinión de Dios la dejamos a un lado, y esa es la causa por la que el mundo está en esa condición. Amén. Pero les aseguro, si todos nosotros tomamos en cuenta todo esto, los que tomen en cuenta esto van a mirar la diferencia, porque de seguro usted va a poder mirar el resultado y el impacto de lo que va a pasar en su familia. Amén. Pero si no, también usted va a poder mirar el desastre que viene, porque eso estamos hablando de desastres. Amén. Y déjale voy a decir que la familia está desunida, la familia en sí peleando entre sí, siendo que deberíamos de ser todos estar unánimes. Amén. No estuviera el mundo como está, en otras palabras, porque todos camináramos bajo un mismo orden, bajo una misma enseñanza. Amén. La inmoralidad es algo que está en el mundo precisamente a raíz de todo esto, porque no han aprendido y no hemos aprendido. Amén. Pero es tiempo, podemos aprender, y todo porque no se toma en cuenta lo demandado por Dios. Por ejemplo, lo que usted leyó, el hombre saciado, dice, así dice la escritura, el hombre saciado desprecia el panal dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento dice, todo lo amargo le es bueno, le es dulce. Ahora, escuchen, hombres y mujeres, nos vamos a tratar de meter todos, para todos estar caminando en un punto donde de alguna manera nosotros entendamos y aprendamos cuál fue la razón y el por qué Dios puso todas estas reglas y estas cosas que están establecidas para nosotros. Vamos al libro de Corintios y vamos a mirar algunas cosas. Nos vamos al punto, porque siempre el tiempo nos anda ganando. Y de ahí le voy a decir que yo creo que nosotros debemos de mirar que cuando el hombre y la mujer se capaciten en la enseñanza de Dios, realmente empieza a caminar y a funcionar de una manera que ya no es conforme a lo que pensamos o lo que creemos que es mejor para nosotros, sino conforme a lo que es, conforme a la voluntad de Dios, y que lo que es mejor para la familia, lo que es mejor para el matrimonio. Amén. Este es el punto, porque muchas veces nosotros, y ahorita está lleno el mundo de pensamientos, es que sabe que yo creo que esto es así. Incluso ya ahorita en muchos seres humanos ya no existe un temor a Dios, ya se oye, yo creo y es que yo soy así. La creencia está definitivo, de alguna manera desordenada en muchos seres humanos, a tal grado que ya ni para muchos ni Dios es importante. Amén. Pero dice en el 1 Corintios, dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. De aquí empieza un punto de partida. 1 Corintios capítulo 7, verso del 1 para enfrente vamos a empezar. Amén. Y ese es el punto. Vamos a entrar aquí a un punto donde realmente, pues realmente nos cuesta, a mí me cuesta trabajo, porque se trata de vocear delante de gentes, delante de personas, cosas que son íntimas, pero es una necesidad. Y es una necesidad porque sabe que muchas veces esta es la causa de las fornicaciones. Amén. Y este es un punto, las obligaciones de la mujer y del hombre. Aquí están, aquí ciertamente estábamos hablando de la obligación de la mujer, pero aquí también el hombre tiene obligaciones. Amén. Empezamos entonces capítulo 7 de 1 Corintios verso 1, dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. El verso 2 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Aquí empezamos ya. Es demandado por Dios que cada uno cumpla con su deber. Definitivo, y aquí cada uno se trata de responsabilidad. Se habla de uno. Amén. Solamente uno. Si usted mira una vez más lo que dice, pero a causa de dice, cada uno tenga su propia mujer.
aquí el poligasmo no entra. Vamos a ir mirando algunas cosas, ¿sabe por qué? Porque precisamente Dios aquí une de una manera a los que aprendemos y es para siempre, porque vamos a ir mirando realmente. Esta es la parte que les digo que me cuesta trabajo, porque en Cristo o en Dios no hay divorcio. Va a ser algo de impacto, realmente por eso les digo que cuesta trabajo, pero es necesario enseñarlo. Ya no podemos regresar el tiempo, los que hemos cometido errores, hermano, ya estamos a una distancia muy lejos de poder solucionar las situaciones. Pero sí, de algo sirve que los que van a entrar en esta relación tienen que aprender y sujetar su mente definitivo a agradar a Dios. Se les va a enseñar, amén. Dice una vez más: pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Ahora les voy a decir el verso 3: el marido cumpla con la mujer en el orden conyugal. Esta parte definitivo, nosotros como esposos también nos manda una responsabilidad. Se trata de nosotros cumplir, y esta parte es alguna de las cosas que ha sido también el punto de unas situaciones en el hogar, donde la mujer muchas veces es la causa de que definitivo empieza a cometer errores, y de igual manera el hombre. Mire la otra parte también: y asimismo la mujer con el marido. Entonces ambas partes aquí tienen una obligación y tenemos una obligación. Hablando de una intimidad íntima, tenemos que cumplir. Y aquí empieza a enseñar de una manera que pues es algo que nosotros debemos de aprender. Vamos a ir mirando algunas escrituras también, y vamos a mirar que realmente este punto no es solamente en el principio de su relación, es todo el tiempo de la relación, o sea, todos los días que Dios nos permita vivir. Dice el verso 4: dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Aquí entra algo serio, porque muchas veces a nosotros nos agrada escuchar esto, que la mujer esté sujeta al marido. Pero déjale voy a decir, para que alguien de alguna manera podamos decir eso, nosotros primero tenemos que sujetarnos a Dios. Pero aquí mire lo que dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Esto está serio para muchas mujeres. ¿Sabe por qué? Porque muchas mujeres definitivo no tienen ese criterio. Y he escuchado incluso a muchas mujeres diciendo: cuando yo quiera y a la hora que yo quiera. Yo lo viví, incluso tratando de esquivar este tipo de relación, este tipo de responsabilidad. No quiero culpar ciertamente a nadie, pero les quiero decir que yo vi esta situación, y lo peor es que se lo cuenten a alguien más las mujeres. Ni siquiera se lo guardan a sí mismo, sino que se lo cuentan a alguien más. Y cuando se lo cuentan a una mujer está bien, pero cuando se lo cuentan a un hombre, eso está hablando de una definitivo, una ventana abierta para entrar definitivo en un terreno prohibido. Amén. Entonces, definitivo, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ahora miren lo que dice del hombre: ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces aquí entramos en un dilema donde definitivo, para agradar a Dios tenemos que nosotros agradar a nuestra esposa. Para agradar a Dios, la mujer también tiene que agradar a su esposo. Definitivo, eso es algo que muchas veces, le voy a decir, muchas veces tal vez ha pasado esto. En mi caso, les puedo decir, no es un pretexto, pero yo llegué a escuchar: yo me voy a dormir hasta que ya mi esposo está para que no me moleste. Y le digo, y si se lo contaran a una mujer, qué bueno, pero ¿sabe qué? Lo peor del caso es que se lo están contando en veces a un hombre. Si alguien mira esto, de los que me conocen, y les voy a decir, muchas veces estoy ventilando cosas que vivimos, que pasamos, y de ahí empieza. Ya debo decir que muchas veces al paso de los años, la mujer o el hombre ya mira feo la esposa, ya mira feo al esposo, o el esposo mira ya fea a la esposa, y ya está, ya le falta o le sobra. Pues esto es el proceso del tiempo de la relación. Nosotros no vamos a estar todo el tiempo como cuando éramos jóvenes. Vamos a ir en un proceso donde definitivo
color de nuestro pelo va cambiando, ya nuestro cuerpo ya empieza a mirarse señales de vejez incluso. Y déjele voy a decir que esa es una de las cosas, muchas veces ya está viejo, ya está feo, y el peor que se lo cuentan a otra persona, déjele voy a decir, y cuando uno lo escucha, es un impacto. Yo en mi caso yo escuché, ya está viejo y está feo. Ok, pero no de mi esposa. Ok, siendo que, déjale voy a decir, esta es la parte, si nosotros hubiéramos sido instruidos exactamente en el orden de Dios, estas palabras nunca saldrían de un esposo o de una esposa. O que yo dijera, ya está vieja mi esposa y fea, y está gorda, o está, nada de eso tiene que salir. O sea, todo esto es un punto donde nosotros tenemos que mirar. Mire una vez más lo que dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. La otra parte, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Dice, no os engañéis el uno al otro. Esta otra parte, aquí se trata de ser nosotros honestos, ser leales. La palabra engaño implica a que alguien es desleal. O sea, si nosotros somos leales, sabe que nosotros vamos a tratar las cosas personalmente, a ver de qué manera podemos solucionar ese problema que impacta a los dos. Amén. Esta es una parte que tenemos que aprenderla nosotros. Amén. Dice, no os engañéis el uno al otro. Dice, no os engañéis el uno al otro. Para aquí dice, no nos neguéis, ok. No os engañéis uno al otro. Eso se trata de lealtad, se trata de nosotros ser honestos. Y de ahí le voy a decir que muchas veces nosotros esto es lo que hacemos, engañamos uno al otro. La palabra de Dios aquí dice, no nos neguéis el uno al otro, y a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno. En otras palabras, para todo hay tiempo. Ciertamente, si alguien por alguna razón no quiere estar con su esposa, por alguna razón, o la esposa con el esposo, si es por el motivo de ayuno o oración, hay una dispensación. Pero miren, aquí hay un dilema que se tiene que resolver. Muchas veces, ese es el pretexto para que muchas veces el hombre o la mujer busque, pues de alguna manera, inquietar a la mujer o inquietar al hombre. Es decir, se escucha esto de una manera un poco, pues incluso funny, o cómo se dice en español funny, sí, algo como que es algo de para reírse, chistoso. Pero les quiero decir, es una verdad. Muchas veces el pretexto es ese. Estoy en ayuno. Y sabe que, y la mujer o el hombre puede usar estas palabras. Si tomamos en cuenta el verso 4, la mujer no tiene potestad, y llega el hombre y le dice, o empieza a tratar de alguna manera conquistarla. Muchas veces, hey, la mujer se cree bien santa, y en veces esta es la parte. Te reprendo, Satanás. Oye, estamos hablando de una cosa que yo estoy en ayuno, en oración. Esas no son palabras para tratarlas con su esposo. No, ¿sabes qué? Dice, mire acá lo que dice, tiene que haber un mutuo acuerdo para que no haya este tipo de desavenencias, porque muchas veces uno se trata o tratan esas cosas de alguna manera para poner el pretexto para no estar con la mujer o con el hombre. Entonces el punto es nosotros tenemos que mirar lo que la palabra de Dios enseña de una manera muy estricta. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. O sea, un tiempo de mutuo consentimiento, amén, para ocuparos sosegadamente en la oración y volveos y juntarnos, dice, en uno. En otras palabras, ok, este es el punto, la comunicación. Vamos a hablar de varios puntos ciertamente al final, a ver si nos alcanza el tiempo, pero hay ciertos puntos que sostienen la relación, y uno de ellos, de esos puntos, es la comunicación. Si no hay comunicación, saben que esta es una de las cosas que por muchas razones está peleando la pareja. Amén. Dice, volvés, para que no nos tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Amén.
El verso 6 dice: mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Y el verso 7 dice: quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Y el verso 8 dice: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Este es el otro punto. Ciertamente, si alguien aprende todo esto y no quiere entrar en ese tipo de disciplina donde va a tener que sujetar su propio cuerpo al orden de Dios, definitivo, esta es la parte que corresponde de que definitivo, si tiene el don de continencia, pues que se quede sin casar. Pero precisamente a raíz de todo esto, Dios puso esta relación porque es una necesidad para el hombre y para la mujer. Ciertamente, cuando el hombre o la mujer es joven, pues no sabe de estas cosas tal vez cuando es un joven, pero en cuanto empieza una relación, se le vuelve una necesidad al ser humano. Amén. Verso 9 dice: pero si no tienen don de continencia, dice, cásense. Pues mejor es que casarse que quemarse o que estarse quemando. Este punto les quiero decir, vamos a seguir adelante un poquito para avanzar porque el tiempo se nos va. El mandamiento de Dios para la mujer es que la mujer no se separe del hombre. En otras palabras, vamos a continuar un poquito, donde definitivo, pase lo que pase, la mujer tiene que continuar con ese punto de partida, con un fundamento sólido. Esta parte es en veces difícil porque, sobre todo, les quiero decir, si está la mujer unida a una persona que no está convertida, este es algo trágico. De igual manera el hombre. Pero déjenle, voy a decir que estamos hablando de personas que ya estamos unidas y que somos personas que creemos en Dios, que conocemos a Dios, que tenemos la oportunidad de aprender de Dios. Ahora, también tenemos la oportunidad de sujetarnos a Dios o de sobrepasar lo que es de Dios. Ciertamente no es algo agradable que nosotros seamos de alguna manera incitados a hacer lo que Dios demanda cuando nosotros tenemos otro punto de vista. Pero les quiero decir que aquí el punto de vista de nosotros, si queremos agradar a Dios, se va a tener que hacer a un lado. Se va a tener que quitar y poner en mente, en corazón, que mejor es agradar a Dios y cumplir con nuestra obligación. Es una obligación, es algo demandado por Dios, no por el hombre. Dios ha puesto esto con un orden específico para que nosotros salgamos victoriosos. Amén. Todos nosotros, si aprendemos esto, déjenle decir, lo que vamos a enseñarle a nuestros hijos también va a ser algo de alta importancia, porque precisamente nosotros no recibimos estas enseñanzas de nuestros papás. ¿Sabe que el papá es un maestro en su casa? La mamá es una maestra. El libro de Timoteo, usted va a mirar ahí, ciertamente, a ver si alcanzamos a llegar hasta allá, pero va a mirar a la vida de Timoteo. ¿Quién fue quien formó a Timoteo? La mujer es quien forma a los hijos en el hogar. El hombre regularmente se la pasa trabajando y el tiempo que pasa el hombre muchas veces es muy poco el que pasa con sus hijos. Y esta es la razón por la que muchas veces nosotros incluso estamos hablando de que si no hay una buena coordinación y no hay un buen fundamento en el matrimonio, ¿sabe qué? Es la razón por la que muchas veces el hombre es juzgado porque no le dedica tiempo a sus hijos. Pero somos un complemento, somos dos. El mismo punto de partida tenemos que tener los dos, alcanzar la meta, forjar una familia conforme al orden de Dios, vivir en familia conforme el orden de Dios, vivir en el matrimonio conforme al orden de Dios. Este es el propósito. Ciertamente les quiero decir que pues para muchos, por ejemplo, algunos trabajan y trabajan demasiado. ¿Sabe qué? Pasan más tiempo fuera de su casa que en su casa. Pero sabe que si tiene una esposa fundada conforme el fundamento de Dios, sabe que va a estar al pendiente, y es el equilibrio que necesita, esa es la ayuda idónea. Va a estar formando a los hijos de una manera que van a estar aprendiendo algo que Dios demanda. No es algo que se inventó o se está inventando, no, es algo que está en la póliza, en la patente del matrimonio, de la relación. Por eso es, amén, gloria a Cristo Jesús, a Él sea la honra y la gloria por siempre. Nuestro Dios tiene definitivo principios y propósitos donde nosotros tenemos la bendición si nosotros vivimos conforme a su voluntad. Amén.
El capítulo 10, no, el capítulo 7, al verso 10, ahí mismo de 1 Corintios dice: pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer, dice, no se separe del marido. Este es el punto, porque hay veces que hay problemas y muchas veces por no sujetarnos al orden de Dios, esta es la salida fácil. Pues me separo y ya está. Les quiero decir que, y les reitero esto: en el matrimonio que Dios estableció no hay divorcio. Amén. La relación matrimonial no se debe de disolver. Para poner este punto que estamos mirando, el verso 10, es necesario que vayamos allá al libro de Mateo capítulo 19, verso 4 y 5. Y esto, déjenle, voy a decir que ciertamente nuestro Dios tiene un propósito definido. 4, 5 y 6. Esta parte, vámonos al verso 6 para ir directo y después vamos a regresar otra vez. Nomás es para comparar lo que estamos mirando. El verso 10 dice: pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y capítulo 19 del libro de Mateo, verso 6, dice así: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, dice, lo que Dios juntó, dice, no lo separe el hombre. El punto es que nosotros tenemos que mirar que definitivo nuestro Dios tiene un propósito de unidad en el matrimonio. Ya no son dos, es uno. No existe aquí, le voy a decir que esta parte es difícil, sobre todo para los que hemos de alguna manera fracasado en nuestras relaciones, o los que han fracasado en sus relaciones y ya no pueden dar marcha atrás. Ese es el punto y el peor de los casos. Y les quiero decir que esto no nos los enseñan. Definitivo, antes de entrar nosotros en ese compromiso, deberían de enseñarnos todo esto. Por eso cuando dice exactas como esposa a esta mujer, el punto es que muchas veces piensan que le está respondiendo al que le está preguntando, pero él tiene que orar. Por eso yo, cuando alguien se va a casar aquí, digo: usted comprométase, usted dígale: yo tomo por mujer, como por esposa a esta mujer, y yo me comprometo. Él se va a comprometer. Lo invito a que él se comprometa, porque quiero que él esté consciente de que él está tomando a su mujer por esposa y se está comprometiendo con Dios a serle fiel, a cuidar de ella en todo tiempo, en tiempos difíciles, tiempos definitivos donde hay bendición y donde hay necesidad, en tiempos de enfermedad y también en tiempos saludables. O sea que él que se compromete tiene que estar consciente de lo que se está comprometiendo, y es hasta que la muerte los separe. No nos enseñan eso, pero es una necesidad que se aprenda esto, porque definitivo se va a forjar un criterio que no es de hombres, es un criterio que está fundado con propósitos divinos, donde definitivo de allí, de ese matrimonio, va a surgir una familia. Ahora déjale, voy a decir, si las familias tienen este fundamento, ¿sabes qué? Entonces si vamos a hacer un cuerpo, vamos a ser miembros del cuerpo de Cristo definitivo con propósito, familias fuertes en la iglesia. Pero si no tenemos este núcleo bien definido entre nosotros como familias, ¿sabe que es precisamente por eso que lo invitamos a la iglesia a uno de nuestros hijos, y si no quiere ir, después toma decisiones y no lo toma con seriedad? ¿Por qué? Porque no ha aprendido nada de esto. Pero si le enseñamos todo esto, definitivo, desde antes, si no necesita estar casado para ser parte de la familia y estar en un núcleo fuerte, donde la familia se va a relacionar conforme al propósito de Dios. Ya definitivo, ahorita muchos jóvenes entran a los 18 años y toman decisiones propias. Ya la opinión del papá y de la mamá son secundarias. Pero precisamente es a raíz de todo esto que no aprendimos antes todas estas cosas. Es una necesidad. Los valores familiares son, déjenme decir, estamos hablando de valores donde definitivo son valores morales que Dios te estableció para que el definitivo se manifestara, el orden de Dios fuera definitivo enfrente y fuera el ejemplo para el mundo. Pero esta es una de las partes. Amén. El verso 11 dice: y si se separa, quédese sin casar. Esta es la parte. Aquí está seria la situación. Dice: oiga nomás, si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido
no abandone a su mujer. Vamos a llegar a una parte donde definitivo va a estar seria la cosa, porque déjale, voy a decir que si alguien dice que se une con una persona así, queda en un término serio. Amén. Yo no lo digo, les digo, no, es difícil, pero tenemos que enseñarlo. Amén. Y Dios sigue enseñando aún en aquellos que se entregan a Cristo. Este punto definitivo tiene que estar bien claro. Los que no se han entregado a Cristo, pues tienes que aprenderlo. Los que se entregaron ya tienen que tenerlo en su mente, en su corazón, como un fundamento. Cuando uno se entrega a Dios y de alguna manera tiene este tipo de mentalidad, uno se entrega a Dios y en ocasiones se relaciona con gente que no cree en Dios. Déjele decir, aquí es un problemón que se está ocasionando la persona. Y este es el punto, precisamente a raíz de esto hay una enseñanza donde dice que no nos unamos en yugo desigual, porque este es un problema grave que va a ocasionar ciertamente una, déjelo decir, incomodidad el resto de la relación, a menos de que la otra persona también se convierta. Ciertamente va a haber un tiempo donde vamos a poder mirar que hay una bendición para aquellos que se unen así o ya están unidos. Definitivo, los que ya están unidos, pues no hay nada que hacer. Si alguien se convierte y el otro no se convierte, esta parte también tiene que aprenderla. El que se convierte es una bendición para el que no está convertido, pero todo esto tiene un orden que Dios lo puso aquí y es un orden para que nosotros lo aprendamos también. Amén. El verso 12 dice: y a los demás yo digo, no al Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente de vivir con ella, no la abandone. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Estoy batallando un poquito, que me pongo mis lentes porque tanto blanco me ciega y no estoy mirando bien. Les pido disculpas, ¿ok? Y así es el ciego. Déjale decir que si no mira se tropieza. Amén. Así me ando tropezando yo. Ya no funciona muy bien esto, pero está mejor que nada. Amén. Dice así, pero el incrédulo se separará. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Amén. Y aquí hay una pregunta, dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Entonces esta parte para nosotros ciertamente, gracias a Dios por los que estamos unidos en matrimonio, pues no tenemos ese tipo de situación si tenemos nuestra esposa convertida. Pero si alguien está en esa situación, esta es una de las cosas que hemos mirado, y hemos mirado tragedias, se puede decir, porque el terminar en separación, una relación es una tragedia, aunque usted no lo mire así, pero es una tragedia. ¿Sabe por qué? Porque precisamente a partir de allí, sabe que el hombre o la mujer, si no muere su esposo o su esposa, si se une a otra persona, está en adulterio. Está seria la cosa. Ese es el peor de los casos. Ahora les quiero decir, si estas formas fueran aplicadas en todos ahorita, como les había dicho, no estaríamos navegando con situaciones tan críticas como están en el mundo ahorita. Amén. Ahorita incluso ya está en la mente de muchos seres humanos, el matrimonio para ellos es nada. La unión libre está en sus mentes, está en sus corazones, un espíritu de poligasmo, donde definitivo no está la voluntad de Dios. Amén. Y le voy a decir que también si viviéramos una vida conforme a la palabra de Dios, no existirían tantas enfermedades o algunas enfermedades que incluso se han venido ocasionando por causa de las infidelidades y de este tipo de cosas que se han de alguna manera llevado a cabo hasta hoy en día en el mundo. Amén.
muchas de ellas se puede decir que son a raíz de las infidelidades. Y este es uno de los problemas que existen en muchos lugares y en muchas personas. Todas las personas que podemos mirar de alguna manera que viven una vida en santidad, les quiero decir que regularmente ninguno de estos tipos de cosas se miran a menudo en las familias. Ciertamente se puede enfermar cualquier persona, pero estamos hablando de una oportunidad mucho más grande, voluminosa para caer en ese tipo de enfermedades. Amén. En otras palabras, la relación matrimonial no se debe disolver. Para que entiendan estas cosas, primeramente el matrimonio es entre un hombre y una mujer, como lo dice la palabra de Dios. El libro de Mateo también nos lo vuelve a decir. Y déjenle voy a decir que lo que dice la palabra de Dios aquí en el libro de Mateo podemos de alguna manera expectar. Miren, los lazos matrimoniales son más fuertes que los lazos incluso familiares. Ok, escuchen esta parte, de alguna manera no se ha tratado así, pero es necesario que la veamos así. Déjenle voy a decir que, mire lo que dice el capítulo 19 de Mateo, verso 4, dice, y 5. El verso 5 ciertamente es donde yo me voy a enfocar ahorita, pero dice para que ustedes entiendan eso. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿No habéis leído que el que hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. Este punto les quiero decir esta parte para que vean cómo es el punto del matrimonio. Si es que se llevara a cabo y se forja en el orden de Dios, es una fuerza mucho mayor. Incluso la familia, déjale voy a decir que dice lo que dice: dejará padre y madre. Aquí dice que va a dejar padre y madre, pero mire, del matrimonio dice que no dejará o no se separe la mujer del hombre. O sea, el matrimonio es más fuerte incluso que los rasgos o los lazos familiares. Algunas familias, usted va a poder mirar que de alguna manera si hacen este orden, pues ciertamente si se va a casar, se va con su esposo o con su esposa el joven, pues ciertamente ese es el orden de Dios. Pero déjale voy a decir que esto no implica que va a terminar la relación familiar, no. Se puede decir, lo que estamos viendo es que es el orden de Dios, pero entre el matrimonio se está diciendo que no dejará el marido a su esposa, ni la esposa dejará al marido. Entonces ciertamente el hijo sí va a poder dejar al padre, o sea que esta parte sí se puede. Un padre va a mirar a su hijo que se va para casarse con su esposa. Pero déjale voy a decir, un marido no tiene el acceso de dejar a su esposa. Una esposa no tiene el acceso a dejar a su esposo. Pero una joven sí tiene el acceso a dejar a su familia para unirse a su esposo. O sea que la unión familiar, aunque es algo que debe estar bien unida, yo le voy a decir que la unión matrimonial es algo que no se puede desintegrar. Aún la familia se puede desintegrar porque se casan y se van. Se viene quedando el papá y la mamá a veces solos, y todos los jóvenes se van y se casan con sus parejas. Pero la relación entre esposo y esposa, esa no termina hasta que la muerte los separe. O sea que no hay disolución, no se puede disolver. Amén. Por eso leímos ahí el verso 6, dice: así que no son más dos, sino una sola carne. Dice: por tanto, lo que Dios juntó, dice, no lo separe el hombre. Entonces el punto es este: no hay acceso a separación en el matrimonio, no hay divorcio. Para poder mirar un poquito más sobre todo esto, hermano, vamos a tener que ir a otro libro que definitivo es algo que nos va a reforzar este asunto, para que usted lo mire, el capítulo 7 del libro de Romanos. Nos vamos al punto. Todo esto lo enseña de una manera que usted lo pueda visualizar, y si acaso usted pueda visualizar en el punto que Dios quiere que lo miremos y lo tratemos. Amén. Eso es difícil predicarlo, como yo le decía, sobre todo cuando nosotros no podemos dar marcha atrás. Hay cosas que no podemos cambiar, ya pasaron, ya el tiempo pasó y ya hicimos incluso algunos errores, muchos ya hicimos errores, y esta es la parte. Ciertamente les quiero decir que Dios es un Dios de misericordia, y por gracia y misericordia estamos en su camino, por gracia y misericordia estamos en su presencia. En otras palabras,
hay cosas que nosotros de alguna manera no es algo justificable, pero las ignorábamos y por eso cometimos errores o por eso se cometen errores. Pero es necesario que lo aprendamos, porque precisamente muchos de los que ahora van a emprender su vida en una relación, es necesario que sepan todo esto. Ahora es necesario que nosotros los capacitemos, que ellos se den cuenta que van a entrar en un compromiso hasta que la muerte los separe. Amén. Esa es la razón. Y con seguridad algunos hoy se van a dar cuenta de estas cosas, de algo que muchos, pues yo creo que de alguna manera no sabían en su totalidad. Pero los que se están dando cuenta, pues déjenle voy a decir que si son jóvenes y no se han casado y están por casarse, se van a tener que dar cuenta que esto es un compromiso de verdad serio. No es cualquier compromiso, no es un compromiso más, no, es un gran compromiso, amén, porque es un gran propósito. Y la responsabilidad está en nosotros como pastores, en nosotros como padres, en usted que enseña, en enseñar estas cosas y capacitar y orientar en el lado correcto a nuestros jóvenes. Incluso hoy en día hasta los adultos o los matrimonios que ya están establecidos, tenemos muchas cosas que aprender, porque no se crea, en algunos matrimonios y en algunos hogares, no se crea que no se ventile ese tipo de pensamiento en su mente, que bueno, esta ya la voy a dar dentro, o este ya lo voy a dar dentro y por otra o por otro. Entonces no se crea que no se ventila esto, porque hay problemas, pero la cosa está que nosotros debamos de volver a Cristo. Las respuestas y las soluciones están en Cristo Jesús, están en Dios esas respuestas. Entonces nosotros tenemos otra vez que volver al que tiene el manual de este propósito tan divino como es el matrimonio, amén. Él es el que tiene la respuesta y las soluciones. Capítulo 7 del libro de Romanos, verso 1 al 3. Y déjale, voy a decir lo que dice aquí, es algo que también nosotros debemos de mirar. Esto es para reforzar lo que le estoy diciendo, lo que miramos allá en el capítulo 19, verso 6 del libro de Mateo, que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Dice, y nadie tiene que separarlos, amén. Entonces, que no separe, de que no los separe nadie, lo que Dios juntó, que no los separe el hombre, dice, amén. Y del verso 7, capítulo 7, verso 1 dice, hay una pregunta: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive. Es una pregunta. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Dice, así que si en vida del marido se uniera a otro varón, se llamará, ¿cómo? Adúltera. Pero si su marido se muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Dice, el punto aquí está drástico para muchos. Ya en este caso te quiero decir, las cosas pasaron, pero es necesario que se enseñen, y enseñar la verdad ¿sabe qué? Es mejor sufrir por la verdad que nosotros disfrutar un rato por la mentira, amén. El punto está serio aquí, pero es una necesidad decirlo y es algo que tenemos que nosotros lavarnos las manos, decirles y enseñarles, amén, gloria a Cristo Jesús. Así es que cuando nosotros tengamos la oportunidad de una vez más escudriñar todo eso, vamos a darnos cuenta que de alguna manera nosotros tenemos mucho que aprender y también mucho que aportar, amén. Esto está vigente todavía, no ha parado, todavía sigue al término del tiempo, todavía está vigente. Acuérdense lo que dice Hebreos 4, 8 a 13, dice, Jesucristo, que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, no ha cambiado, es el mismo Dios, es el mismo propósito, no ha cambiado, su póliza sigue vigente, las normas siguen vigentes. La palabra de Dios dice que la mujer está ligada al marido mientras éste vive. Entonces me puse a pensar yo, ok, si el marido vive por ejemplo en México y aquí se une otra mujer, mire qué está pasando. Usted debe de analizar esa parte. De igual manera la mujer, está en China, está en Europa, donde esté. Estamos hablando de una situación
que es delicada, pero es una realidad que está en la palabra de Dios. Amén. Vamos a 1 Corintios capítulo 7, verso 39. Dice la escritura, una vez más, se lo voy a decir, ya lo habíamos leído, pero dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras que su marido vive. Pero si muriere su marido, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿Recuerdan lo que hemos leído en Mateo 9:5, verdad? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Dice: y los dos serán una sola carne. Si notamos, el vínculo matrimonial, como le estaba diciendo, es más fuerte que el vínculo entre padres e hijos, padres e hijas. Amén. Miren a los padres. Nosotros los hijos, cuando estábamos jóvenes, pudimos dejarlos, y nuestros hijos van a dejar a los papás. Pero no es así con los matrimonios. El hombre no debe dejar a su esposa, ni la esposa debe dejar a su esposo. Amén. El vínculo matrimonial, dice la palabra de Dios, que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Así es que miren hasta dónde va el asunto. Y es algo fuerte, les digo, pero es algo que se tiene que tratar. Amén. El orden de Dios así lo estableció. El orden de Dios así lo tiene establecido. Y es mejor que enseñemos la verdad. Amén. Ciertamente les quiero decir que, vuelvo a reiterar, para muchos es tarde, pero es tiempo también para enseñar. Hoy en día, déjelo decir muchas cosas, nosotros no podemos rezar al tiempo, pero sí podemos enseñarle a alguien la verdad. Si usted no la sabía, ahora que la sabe, enséñesela. Amén. La enseñanza que Dios estableció tiene ese fundamento, y leímos en el libro de Revelación que nadie puede ni quitarle ni ponerle. Así es que así está establecido por Dios. Todavía sigue siendo el mismo Dios, todavía sigue siendo el mismo propósito. El matrimonio definitivo Dios lo estableció con un propósito. Amén. Y aquí también, ciertamente nosotros no hablamos de este punto, pero el matrimonio tiene un fin: procrear. Amén. Ese es el propósito. Y precisamente de ahí van a ganar otras responsabilidades, donde al procrear estamos hablando de que están poniendo Dios en nuestras manos almas que van a ser dirigidas por nosotros como padres. Ahora, en el caso de nosotros también como personas que estamos en el ministerio, nosotros tenemos que enseñarle la verdad a la grey, la verdad a las personas que escuchan la palabra de Dios. Y esta parte, déjelo decir, cuando enseñamos la verdad, si alguien quiere vivir en la mentira, es ya opcional, porque eligieron, dice la palabra de Dios: habiendo conocido a Dios, no glorificaron como a Dios. Por lo tanto, Dios nos dio una oportunidad, pero déjelo decir, habiendo conocido a Dios. O sea, esta es una parte que tenemos que conocer de Dios. El orden de Dios está así. Ahora nosotros podemos elegir qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que vamos a vivir, pero realmente ese es el orden de Dios. Yo le estaba diciendo, todo esto definitivo no es algo agradable, pero es algo que debemos enseñar. Amén. Gloria a Cristo Jesús. No es algo agradable para muchos, porque definitivo, hoy en día si hay problemas, muchas veces es fácil decir: oh, ¿sabe qué? Me separo y ya está. No está la vida así tan fácil. No ¿sabe qué? El punto es este. Ahora sí que nosotros, yo le estaba diciendo en el principio de la enseñanza, de la primera enseñanza, que cuando nuestro cuerpo físico de alguna manera se enferma y hay una parte lastimada en nuestro cuerpo, sabe que andamos buscando la manera de cómo solucionar esa parte que está afectada en nuestro cuerpo. En otras palabras, nos interesa que este cuerpo funcione bien. La relación matrimonial también debe interesarnos que funcione bien en relación. Si hay algo que impacta la relación, esa parte tenemos que buscar cómo buscar la solución para que funcione bien. Y la solución la tiene Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. A decir la honra y la gloria por siempre. Amén. Gloria, nos fue el tiempo. Pero vamos a hablar unos puntos que definitivo son esenciales para que la relación funcione bien. Y estos puntos definitivos se requiere que nosotros tengamos en mente que realmente el punto de partida que tomamos nosotros allá en el capítulo 27, verso 7 del libro de Proverbios, es un versículo donde definitivo se trata de nosotros tomar en cuenta que se trata de nosotros estar completos en la relación. Y sabe que Dios nos enseña cómo. Amén. ¿Se recuerdan lo que leímos allá? Dice: el hombre saciado, dice, desprecia el panal de miel.
Ese es el punto que usted y yo leímos ahí en el principio, dice amén. Dice, pero para el hambriento, todo lo amargo. Y aquí toma un punto donde usted va a tener que mirar todo lo amargo, definitivo, le es de alguna manera agradable, dulce. En otras palabras, como luego dice el verbo por allá, dice, si nosotros tenemos hambre, hombre, ¿sabe qué? Vemos carne por todos lados. Y ese es el punto. Otro decía, es que anda en el steak o anda en la carne. Precisamente, le voy a decir, este punto es algo que usted y yo tenemos que mirar. Ciertamente usted solamente, si usted quiere tratar este punto para que usted mismo lo analice, un día váyase sin comer, que tenga hambre, váyase sin comer a la tienda. Mire cómo es el ser humano. Váyase sin comer a la tienda y todo lo que mira ahí lo mira como un manjar. Estamos hablando de términos físicos. Amén. Todo lo que mira ahí lo mira como. ¿Sabe que yo he ido con hambre? Sé que se me antoja que la manzana, que el durazno, que bueno, como a mí me gustan las frutas, ¿sabe que yo ando mirando las frutas? No, hombre, todas las veo y digo, híjole, ahorita me quisiera comer todas. ¿Por qué? Porque tengo hambre. Pues ¿sabe qué? Si como en la casa y me sacio de comida, cuando voy a la tienda, ¿sabe qué? Paso por allí y no se me antoja nada. Es más, ¿sabe qué? Ni ganas tengo de comprar nada. Esto es en término físico. Lo que dice aquí el capítulo, ahí en el capítulo 7 del libro de Proverbios, 27, del 7 de Proverbios, dice que el hombre es saciado, el hombre que está lleno. Estamos hablando empezamos hablando bien ahí del libro de Corintios capítulo 7, que precisamente las casadas tienen que cumplir con su trabajo. El hombre casado tiene que cumplir con su trabajo también. Entonces tiene que estar saciado. En otras palabras, tiene que cumplir con sus obligaciones conyugales. Usted sabe que sale a la calle y pues todo está en su lugar. Está saciado. Entonces el punto es ese. Amén. Tomen en cuenta. Ahora, lo que sostiene una relación son varios puntos, pero algunos de los puntos que vamos a tratar ya no va a alcanzar el tiempo pero les quiero decir así rápidamente. Ciertamente lo que sostiene una relación definitivo es el fundamento que Dios tiene en su palabra. Para empezar es ese, porque ahí tiene que surgir definitivo y fundarse el amor en ese fundamento, porque muchas veces nosotros pensamos que amamos a nuestra pareja y fundamos en el amor en un deseo, cuando tiene que fundarse en el fundamento de Cristo. Ciertamente tiene que ser amor, pero un amor en el orden del fundamento de lo que fundó Dios, como enseñanza, como mandamiento. Amén. La otra parte, para que una relación funcione, también tiene que haber una comunicación, buena comunicación. ¿Se recuerda lo que leímos allá? Si por alguna razón no está indispuesta la mujer o el hombre, tiene que ser mutuo acuerdo. ¿Por qué? Por alguna buena razón. Y sobre todo si es porque va a orar o ayunar, entonces es una buena razón. Esto va a fortalecer más la relación. Dice, y después que pasa todo eso, se unen en uno. ¿Ok? Entonces estamos hablando de puntos donde nos lleva a un término de la comunicación, nos va a llevar a una armonía donde estamos en paz. Y al estar en paz, le voy a decir que vamos a agradar a Dios y vamos a agradar a nuestra esposa. Amén. Ciertamente aquí el punto de aquí, de alguna manera, pues se derivan muchas cosas, porque muchas veces a raíz de ese término de la intimidad, cuando hay este tipo de problemas, de ahí surgen muchos problemas que vienen a suscitar otros problemas a raíz de eso, a punto de que sabe que muchas veces el ser humano definitivo quita los ojos de su esposa y los pone en otra persona, o la esposa los quita de su esposa y los pone en otra persona, precisamente a raíz de todo eso. Amén. Le voy a decir que todo esto, por eso Dios puso a la mujer como una ayuda idónea, porque tiene que tener un balance, y de igual manera el hombre. O sea que ambos son uno. Tenemos que estar ambos buscando la manera de cómo nosotros podemos estar en esa paz y en ese orden que Dios demanda. Amén.
La otra parte también es otra parte que tenemos que mirar. La administración es otro de los puntos donde definitivo, por causa de la administración, muchas veces el hombre y la mujer tienen problemas. Y les quiero decir, ¿sabe por qué? Porque muchas veces nosotros en ocasiones, si no estamos bien instruidos en eso, déjale decir, todo lo que se edifica, si uno de los dos no está caminando en el término de la administración como debe caminar, todo lo destruye. Así la mujer es una ayuda idónea, es una buena administradora, pero tiene que estar fundada en el orden de Dios. Sin el orden de Dios, hermano, pudiera ser que estamos hablando de un problema que definitivo va a ocasionar más problemas. Amén. ¿Podemos seguir? Ahí le voy a decir, en la palabra de Dios tenemos las instrucciones, y uno de los puntos más especiales es que tenemos nosotros a quién dirigirnos para nosotros poder solucionar los tiempos difíciles, y la solución la encontramos siempre en Dios. Como le estaba diciendo, la respuesta siempre la tiene Dios. Nosotros realmente podemos opinar, y hay buenas respuestas, se puede decir en ocasiones, que surgen de nosotros, pero la mejor respuesta está en Dios. Cuando nosotros nos sujetamos a Dios, hermanos, déjale, voy a decir que el orden en el hogar funciona exactamente para ir caminando hacia la meta. Amén. Muchos de nosotros vamos a tener la oportunidad de mirar. Les quiero decir que aquí hay ciertas cosas, ya no nos va a alcanzar el tiempo como les estaba diciendo, pero hay ciertas cosas que la mujer tiene que definitivo estar mirando, y es la que forma y forja el carácter incluso de sus hijos. Depende mucho de cómo la mujer se dirige en el hogar. Definitivo, déjale, voy a decir que en el libro de 1 Timoteo, capítulo 1, si ustedes miran, la abuela y su mamá de Timoteo fueron los que le dieron la dirección a Timoteo. Timoteo era hijo de un griego, su papá era griego. Y les quiero decir que todo esto, si ustedes lo miran, de alguna manera quien forjaba a Timoteo fue la abuela y su mamá. Neoida se llamaba, ¿verdad? Acaba de hablarnos el hermano Efraín de esto, de una fe no fingida. Entonces esto es lo que se trata, forjar una fe que sea exactamente como Dios la requiere, no fingida, una fe estructurada en el orden de Dios. Amén. Una relación estructurada en el orden de Dios. Aleluya. Vamos a continuar adelante. Denme la oportunidad. Vamos a tratar de hablar de la familia, los resultados de la relación y que viene siendo la familia, pero ahora la responsabilidad de los padres con los hijos y también los hijos con los padres. Y ahí vamos a terminar. Sale, pero no ahorita. Vamos a tener otro martes, yo creo, si Dios nos permite llegar, y vamos a tratar de enseñar eso, porque se trata aquí de que tanto el padre y la madre tomen responsabilidad con el hijo con entendimiento y sabiduría, como los hijos tomen responsabilidad con los padres con entendimiento y sabiduría. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes, y les quiero decir que nuestro Dios tiene una inmensidad de información que es necesario que nosotros la busquemos y tratemos de empaparnos de ella. Amén. Así es que tome en cuenta lo que Dios dice. No, si tiene preguntas, no se quede con el yo creo. ¿Qué Dios dice de sus preguntas? Amén. Gloria a Cristo Jesús. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a orar, y Dios bendiga a los hermanos que están en el hogar. Dios bendiga a aquellos que no tuvieron la oportunidad en este tiempo, pero que van a mirar a través de estos medios estas enseñanzas. Espero que sea una bendición para ustedes. Amén. La hermana Francisca tiene una petición, pide oración por el hermano Rubén, y pide oración por el papá de Cintia. Lo llevaron al hospital. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que el Señor tome en sus manos estas necesidades. Usted y yo guardemos esta de alguna manera disciplina que de alguna manera ahorita nos va a permitir por cierto tiempo, no sé cuánto tiempo, pero si usted está en casa, quédese en casa, escuche. Ciertamente, si no viene a la iglesia, pues trate de no andar por allá, para allá y para acá. Ciertamente, si no vino a la iglesia, pues es porque se cerró aquí el asunto, pero tome en cuenta que es un propósito y una razón. Amén. Pero sigamos orando los unos por los otros. Les invito que usted que está en casa
no se desconecte, aún en su hogar, haga estudios bíblicos con sus hijos, haga algo a favor de la obra. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar y vamos a despedirnos de este lugar y vamos a pedir a Dios que nos permita estar unánimes unidos. Amén. Y Dios bendiga a nuestros hermanos que estuvieron con nosotros a través de estos medios. Mire aquí nuestra hermana Sandy Barragán. Que Dios le bendiga grandemente, y a todos los que estuvieron aquí a través, para no mencionar a todos. Amén. Nuestra hermana Sandra también Ramos, que Dios la bendiga, y a cada uno de ustedes. Sigo pidiendo las oraciones por esta niña allá en Kansas, y por sus papás, por nuestra hermana Angélica y por los hermanos allá en Kansas. Amén. Por mis hijos también les pido las oraciones en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, maravilloso Dios, por todas tus bendiciones, poderoso Jesús, por tu palabra, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Suplicamos, Señor, de tu gracia derramada a favor, Señor, de esas necesidades, Padre amado. Mira, Padre amoroso, esa petición, Señor, de nuestra hermana Francisca, por nuestro hermano Rubén, Señor Jesús, por nuestra hermana Cintia, su papá. Padre amado, tú tomas, Señor Jesús, en tu poder, en tus manos, estas necesidades, y cada uno de aquellos que están en necesidad, Señor. Padre amado, que tú seas, Padre amado, el que proveas, Señor, esa bendición a su favor, Padre amoroso, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Únenos, Padre amoroso, Padre amado, en clamor, en petición, Señor, a tu pueblo, Señor Jesús, y permítenos ir caminando a esa dirección donde tú nos tienes predestinados, Padre amado, a vivir una eternidad contigo, Señor Jesús. Padre amado, usa, Señor, tus siervos, aquellos, Padre amado, que van a vocear tu palabra. Permítenos llegar hasta el lugar donde tenemos que llegar y que tu nombre sea glorificado. En el nombre precioso y santo de Cristo Jesús. Gracias, maravilloso Dios, pedimos por cada uno de los que estuvieron o están con nosotros conectados a través de estos medios. Cuida de cada uno de ellos, Señor, nuestras familias. Padre amado, esta niña, Señor Jesús, Padre amado, te pedimos de tu misericordia. A su favor, Señor Jesús, Padre amado, que tú reprendas, poderoso Dios, todo principado de enfermedad, Señor, lo eches fuera, Señor, de ese cuerpo físico. Padre bendito, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Padre amoroso. Amén. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Padre amoroso, te pedimos todo esto. Amén. Gracias, Señor bendito. Amén. Dios los bendiga, los guarde, hermanos. Nos vemos el jueves a través de este canal una vez más. Y que Dios los bendiga grandemente. Amén.